Nos acercamos hoy a la relación de la aloe vera con la ciencia y tratamos la interacción entre esta planta milagrosa y el cáncer de la mano de una de las mayores eminencias mundiales en la materia, el catedrático Francisco Antonio Macías. Así es, tenemos la enorme suerte en Onda Mezquita y en este programa Mira Córdoba de contar con una personalidad en el mundo de la investigación de la aloe vera. Es el catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Cádiz, Francisco Antonio Macías. Viene acompañado, cómo no, de la persona que además lo ha invitado a Córdoba y a nuestro programa, no es otro que Carlos Camacho, gerente de Hispaloe. Muy buenas noches a ambos y bienvenidos a Mira Córdoba. Buenas noches, Mar, y muchas gracias, lógicamente, a Onda Mezquita por invitarnos y por permitirnos también que traigamos pues, a una eminencia que nosotros entendemos desde Asocialoe que es la primera autoridad mundial en investigación y en conocimiento sobre los efectos que la aloe vera tiene para la salud. Hasta ahora no conocemos tampoco ninguna otra autoridad de estos niveles, aunque sí sabemos que se está investigando. Y bueno, pues el profesor... Cuéntenos un poquito del profesor. Claro que sí. El profesor para que Macías, lo conozcamos mejor. El profesor Macías es, como bien decías al principio, un catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Cádiz y es director del Instituto de Biomoléculas de esta misma universidad. Y su mayor interés en investigación se centra en los distintos aspectos de la alelopatía. Tiene una gran cantidad de premios, ha escrito pues, más de 265 obras para hacer una referencia un poco a su trayectoria. Y entre todos los premios que ha recibido, yo destacaría, quizás por no extenderme más y por dejar su voz, que es más autorizada que la mía en este mundo, que intervenga, yo destacaría, pues el premio Molí, digámoslo, salvando las diferencias, lógicamente, que es una especie de premio Nobel en la investigación de la alelopatía, aparte de tener también la medalla de oro por esta misma especialidad. Por tanto, sin más dilación, insisto, para no restarle tiempo a él, pues podría intervenir ya a raíz de las preguntas que tengas por conveniente hacerle. Pues yo, si le parece, Carlos, la primera pregunta que le haría es saber una definición científica de una persona que trabaja día a día con esta planta, que es el aloe vera. Como su nombre indica, la planta milagrosa. Una planta que todo el mundo cree que va a resolvernos todos los problemas del mundo, pero que tiene un fundamento importantísimo. Digamos, el mayor valor que le doy al trabajo que se está haciendo hoy en día en el aloe es precisamente ponerle cara química a esta planta, que es una planta que tradicionalmente se viene utilizando desde que el mundo es mundo prácticamente, y que, bueno, pues a veces no se sabe por qué funciona, pero hay que darle, hoy estamos en el siglo XXI, hay que darle una explicación del por qué ocurre aquello. Y fundamentalmente se debe a las propiedades, a los componentes químicos y a sus propiedades, lógicamente. ¿Cuáles son las propiedades curativas del aloe vera? Bien, el aloe vera tiene propiedades de todo tipo, es decir, estamos hablando de dos aspectos, digamos, fundamentales. Uno que son la utilización externa y el segundo sería la utilización interna. Es decir, la externa tiene más que ver con el uso tópico, estamos hablando de quemaduras, manchas, muestras de envejecimiento de piel y cosas parecidas. Y el otro, el interno, tiene más que ver con prevención de determinados tipos de enfermedades, que es uno de los temas que vamos a tocar hoy, y que tiene que ver también con algo que también es un aspecto lúdico importante, que es la preparación de probióticos, es decir, alimentos que a la vez pueden prevenir determinados tipos de enfermedades. Las propiedades curativas se asocian a la composición química de cada una de las partes de la planta, ¿no es así? Efectivamente, y de hecho se comercializa y se puede utilizar cualquier parte de la planta, ya sea la flor, el gel, la parte interna de la hoja o incluso la corteza de la hoja, en cualquiera de sus formas y variedades. ¿Y para qué se utiliza cada cosa? Muy resumidamente, sí, porque es amplísima. Como decía, la clave está en la composición, ¿no? Entonces esa composición química es la que te va dando señales de para qué. Por ejemplo, si yo estoy buscando agentes que sean antioxidantes, que me sirvan para evitar, por ejemplo, problemas de sobrecarga en los ojos, por ejemplo, pues sería muy conveniente que cogiera la hoja del aloe
hiciera un té con eso y me pudiera utilizarlo como una infusión más dentro de lo que es la parte externa del ojo, o incluso bebérmelo sin ningún tipo de problema, porque tiene agentes antirradicularios bastante importantes que me van a ayudar a prevenir incluso problemas de posibles daños cancerígenos, ¿no?, por radicales libres. La parte interna, la parte del gel, es lo más conocido. La parte del gel, de ahí se le llama de muchas formas, el jugo, el zumo, se le llama de muchas maneras. Es muy versátil porque de ahí salen todas las cremas que después se utilizan para eso que decía de uso tópico, pero que hoy en día se está utilizando ya de verdad para prepararse materiales que puedan ser de tipo preventivo, como ya decía, materiales que puedan ser sustancias probióticas, que tú puedas utilizarlo para prevenir determinado tipo de problemas. ¿Por qué? Porque el mismo efecto que te está provocando en la cara externa, te lo provoca en la cara interna. Y de hecho hay algunos ejemplos donde se ve que una buena cicatrización después de una operación de abdomen, por ejemplo, poniendo una buena capa de aloe en el interior, permite que la cicatrización sea mucho más rápida y efectiva, y estamos hablando del interior. Estos son ejemplos que vienen ya desde hace bastante tiempo, lo que pasa es que nadie entendía el porqué. Y nosotros estamos intentando que cada uno que lo utilice sepa el porqué. ¿De acuerdo? ¿Qué se cuece en su laboratorio? Uf, de todo. Respecto a la aloe vera, ¿qué estudios se está llevando a cabo? ¿Qué líneas de investigación tiene ahora mismo? Ahí, respecto a la aloe vera, estamos tocando básicamente tres partes, ¿no? La primera es tener claro qué parte de la aloe es la que vas a utilizar y qué contiene esa parte de la aloe, es decir, caracterización química de todas las partes de la aloe. Y no solamente caracterización para decir, oye, qué bueno es, tiene esto, sino para también poder después hacer una trazabilidad de lo que vas a utilizar. Claro, todo esto hay que pensar en que va a ser utilizado por el ser humano. El ser humano o incluso un animal, que puede ser un animal de compañía o un animal que vas a utilizar después como alimento. Es decir, tú tienes que saber qué tiene para ver posibles productos secundarios, posibles efectos, etc. Esa es la primera, ¿no? Y la segunda ya la enfocamos más a aplicación concreta. Una es la caracterización de todas las aloínas y antraquinonas que contiene el aloe, fundamentalmente para buscar propiedades de tipo antibiótico o de tipo anticancerígeno, como vamos a ver algunos ejemplos. Y la tercera, que es la utilización fundamentalmente para problemas de diabetes tipo 2, fundamentalmente. Hoy, si le parece, y dado pues, el interés que puede suscitar en todos nuestros espectadores, podemos dedicarnos a hablar de la aloe vera y el cáncer. ¿Qué relación hay entre los dos? Bueno, primero el mito. Vamos a hablar del mito, ¿no? El mito viene de una tradición, de una serie de formulaciones que se han hecho tanto en Latinoamérica como en China, que tiene que ver con el jugo de aloe mezclado con algo dulce, que puede ser miel o que puede ser cualquier otro tipo de componente, y con un componente que lo que hace realmente es un vasodilatador, que es alcohol. Y ese alcohol puede ser un whisky, puede ser un ron, puede ser cualquier tipo de preparado. Eso traducido en términos químicos, lo que tú estás haciendo es un estabilizador, un vasodilatador, y el producto de verdad es el acemanán, que es el que tienes ahí. Como esto es como se suele decir muchas veces, es la farmacia de los pobres, cuando no tienes nada, esto es una solución. Pero claro, esto no tiene base científica ninguna. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto? Pues ahora mismo ya hay experimentos muy contrastados. Estamos hablando de publicaciones que son recientes, de hace 1 año, 2 años, como mucho, donde vemos que in vitro, es decir, sobre células cancerígenas o de cáncer, que pueden ser, fundamentalmente se ha hecho sobre cáncer de mama, se ha hecho sobre páncreas y se ha hecho sobre colon. Estamos hablando en el caso concreto de ovario, perdón, también. En el caso del páncreas, como sabéis, es una de las variedades de cáncer, digamos, más difíciles de tratar porque no hay un tratamiento concreto que nos permita atacarlo y bloquearlo. Entonces, lo que se ha visto es que no solamente a nivel de células, que tú dices, bien, la célula, estupendo, pero después cuando yo lo aplique a un ser vivo, ¿qué va a ocurrir? Y en ese ¿qué va a ocurrir? Ocurre que es selectivo, es decir, es capaz de bloquear el crecimiento celular de esa célula cancerosa, o cancerígena mejor dicho, pero dejando intacta la célula buena, la célula sana, que es justo lo que estamos buscando. Es decir, estamos hablando de una posibilidad tremenda de poder transformarlo en un fármaco como desarrollo basado fundamentalmente en compuestos que ya contiene el propio aloe, ¿no? Y estamos hablando, perdón, entonces, ¿sí? No de tratar el aloe vera como preventivo, sino como tratamiento. Correcto, incluso como tratamiento, ¿vale? ¿Qué hay de tratamiento real? Ahora mismo solamente está hecho en ratones, nada más. Es decir, nivel segundo, que sería primero in vitro, como ya he dicho, y ahora es en vivo con animales pequeños. Después habría que pasar a animales mayores y por último ya empezar todo lo que es el estudio clínico con el tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta que podamos ya ponerlo en el mercado como un producto derivado del aloe vera.
¿Qué resultados hay en esos primeros estudios in vivo con ratones? Son muy esperanzadores, porque estamos hablando de dos cosas importantes. La primera es que provoca apoptosis, es decir, provoca la muerte celular de esas células que son tumorales, respetando, como ya digo, de forma selectiva a las que están sanas, ¿no? Esto es fundamental. Y en segundo lugar, porque estamos hablando de niveles que podemos reducir un tumor en torno a un 70-80% del tamaño del tumor. O sea que no es ninguna tontería, estamos hablando de un tema que abre una puerta, digamos, de desarrollo importantísima. Y lo más esperanzador para nosotros es que, si bien es capaz incluso de poder prevenirse, o mejor dicho, o tratarse, es evidente que la mejor enfermedad es la que no se padece, es decir, prevención fundamental. Entonces puede tratarse de forma preventiva y de forma posteriormente curativa en ese caso. Esto lo hace usted en la Universidad de Cádiz, no sé si tiene algún convenio de colaboración con otras universidades, claro, si hay otras universidades que están estudiando, no lo mismo, pero sí líneas de investigación parecidas. ¿Qué hay en el mundo de la investigación en cuanto a la aloe vera ahora mismo y el cáncer? Sí. Concretamente hay 3 laboratorios que son los que estamos trabajando, fundamentalmente nosotros desde el punto de vista químico orgánico. Hay otro que tenemos en Londres, en la Universidad de Londres, con el profesor Simon Gibbons, que es farmacólogo, que es con el que estamos haciendo también los estudios farmacológicos de posible formulación que pudiéramos llegar a aprobar. Y por supuesto en la propia casa, es decir, en el departamento de inmunología de la Facultad de Medicina, con el profesor Francisco de Cózar, que es con el que mantenemos una relación muy estrecha hace ya mucho tiempo. Y ahora vamos a abrir otra nueva con la división de nutrición, con la profesora María José Santi, que es especialista en nutrición, y con el profesor especialista en diabetes, que es justamente uno de los temas clave con los que estamos empezando ya a desarrollar la tesis doctoral. Eso a nivel, como decía, español y por supuesto a nivel internacional. Londres es uno de ellos y Austria es el segundo, que lo estamos haciendo sobre todo para problemas de cáncer de colon. El segundo. Cáncer de colon, que tiene también que ver con la diverticulosis, que tiene que ver también con el mal de Crohn, que también podrían estar relacionados de alguna manera. ¿Esto puede suponer una revolución en los tratamientos del cáncer de aquí a cuántos años también? El tratamiento del cáncer siempre es un tema que hay que tocarlo con muchísimo cuidado. Es decir, cualquier fármaco que se quiera pretender poner en mercado, estamos hablando de mínimo de 10 a 15 años. Eso para que esté regulado, autorizado y demás. Y por supuesto con una inversión multimillonaria para poder llevar a desarrollarlo. Es decir, nuestro objetivo desde el punto de vista científico es demostrar que funciona, a qué nivel puede llegar a funcionar y luego lógicamente son las empresas multinacionales las que se tienen que encargar del desarrollo. Eso es prácticamente imposible que cualquier laboratorio, humilde laboratorio tengo que decir, español o incluso de cualquier país pudiera soportarlo por sí solo, eso es prácticamente imposible. ¿El tratamiento con fármacos basados en el aloe vera se pueden combinar con otros tratamientos para el cáncer? Por supuesto, y de hecho es una de las cosas que yo en ese caso sí que recomiendo, es decir, póngase en contacto con su oncólogo. El oncólogo puede llegar a provocar o a prescribir determinados tipos de materiales, de fármacos en definitiva, que le puedan servir como citostáticos, que pueden ir muy bien, que combinado con una ingesta de aloe, con una ingesta controlada de aloe, evidentemente, puede llegar a mejorar e incluso a multiplicar el efecto del propio fármaco. Porque una de las características más importantes que tiene el aloe es que el gel que está fundado, está básicamente el 98% del gel es aloverósido o acemanán, que también se le conoce, es un polisacárido que es capaz de hacer posible que cualquier compuesto importante, fisiológicamente hablando, se mueva a lo largo de todo el sistema vivo y se llegue a dispensar allá donde se produce el problema. Con lo cual es capaz de ser asimilado con muchísima más efectividad que cualquier otro sistema. Es decir, es un polímero, en este caso un polisacárido, que permite franquear, digamos, barreras que son importantes, como por ejemplo problemas de tumores cerebrales o cualquier otro tipo de estos vasculares que son difíciles de llegar a llegar a él. Claro. En caso de un estudio clínico con personas, sí. ¿Cómo sería esa ingesta de aloe vera? No sé si sería vía oral, si sería vía intravenosa, no sé cómo se llegaría directamente a ese tumor que hay que erradicar. Claro. Depende del tumor y depende del estudio farmacológico del que estamos hablando, porque en el estudio farmacológico uno de los aspectos fundamentales es la farmacodinámica, es decir, cómo se mueve el medicamento o el producto que estás intentando que funcione en el interior del organismo, ¿no? Entonces, cuando lo aplicas junto con el polímero, es decir, con el acemanán,
esto es mucho más fácil. Es decir, la formulación puede ser mucho más natural. Por eso el aloe como tal, sin ningún tipo de preparación, ya de por sí representa una serie de ventajas muy importantes para lo que es la absorción y el movimiento a nivel interior, con lo cual hace que las dianas, digamos, objetivo para ese modo de acción sea mucho más fácil de conseguir, de llegar. Y bueno, como esto es el futuro, vamos a quedarnos con el presente y vamos a dedicar el final de la entrevista a hablar de ese consumo preventivo del aloe vera, para que nuestros espectadores sepan, digamos, la importancia que tiene consumir el aloe vera con carácter preventivo. ¿Para qué les puede ayudar el consumo de aloe vera? La primera, la más fundamental, es para tener siempre un organismo, un cuerpo, que se va a encontrar siempre en mejores condiciones desde el punto de vista inmunológico, es decir, de defensas naturales. Hay algunos que recuerdan incluso que después de un tratamiento relativamente prolongado con aloe, ha limpiado su organismo, es decir, las toxinas las quitas del medio, los metales pesados los quitas del medio, es decir, eres una forma preventiva de limpiar tu organismo, ya no solo por fuera, sino por dentro, evidentemente. Y además se puede hacer, que es la parte ventajosa que tiene, de una forma agradable. Es decir, no necesariamente te lo tienes que tomar como un fármaco ni loco, sino como un complemento alimentario o cocinarlo directamente. Con lo cual te da las mismas propiedades, o un buen número de ellas, mantenidas desde un aspecto agradable, porque todos sabemos que cualquier cosa que yo me tome de forma continuada en el tiempo, al final termino aborreciéndola, por muy bueno que sea. Entonces, la ventaja que te da esto es que tiene mucha combinación. Se puede combinar con otros productos naturales, como puede ser comidas, verduras, vegetales, carnes, pescado, etcétera, y liga perfectamente. Es decir, combina perfectamente tanto lo que es la estructura de compuestos que le vas a proporcionar, como los beneficios que vas a recibir. Y en esos beneficios está, como ya decía, el sistema inmunológico es fundamental por el aporte de minerales que lleva, que es un aporte importantísimo, sobre todo hierro, que es uno de los marcadores más importantes. Y por supuesto también el tema del germanio, que es un estimulador bastante importante, que es el que más se conoce ahora mismo, es el que está presente en el ginseng, y este es como 10 veces superior al contenido que tiene al del ginseng. O sea que estamos hablando de un material que ya de por sí va a suponer limpieza de tu organismo y va a suponer un estado de bienestar importantísimo dentro de él. Carlos, qué invitado nos ha traído. Yo creo que del máximo nivel científico que podamos encontrar, sin duda. Pues le agradezco muchísimo que haya venido desde Cádiz, desde su laboratorio en la Universidad de Cádiz, para atendernos en este programa que dedicamos esta especial atención cada semana a la aloe vera. Han quedado asuntos que tratar, por lo que le invito, si le parece, a que acuda a otro programa un poquito más adelante y sigamos comentando las investigaciones que lleva a cabo allí en Cádiz, en colaboración con otros laboratorios españoles y europeos en relación con el aloe vera. Por supuesto, un verdadero placer, y contáis conmigo para lo que consideréis oportuno, claro que sí. El placer ha sido nuestro, a los dos, al profesor Francisco Antonio Macías y, como no, a Carlos Camacho por habernos ayudado a traer esta eminencia hasta aquí. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a Onda Mezquita, que es la que de verdad ha mostrado su interés por esta planta maravillosa, por la planta milagrosa que decían los egipcios. Si me permites, Mar, yo no puedo terminar sin una coletilla. Y la coletilla es pues hacer una última pregunta al profesor Macías. Y es que precisamente uno de nuestros televidentes, José Antonio, nos dice que él tiene cáncer de recto, que ha sido operado, y nos dice que se está tomando diariamente 1 litro de aloe. Entonces, la pregunta que en este caso yo quiero trasladar al profesor Macías es si esta ingesta de aloe vera puede ser perjudicial, es decir, si podría existir una sobredosis de aloe vera o, en definitiva, pues que nos hiciera la recomendación pertinente desde su punto de vista. Sí, bueno, como ya he dicho antes, todo tipo de tratamiento que se haga siempre tiene que hacerse en, digamos, complicidad directa con el oncólogo que esté tratando el paciente, ¿no? Porque afortunadamente no hay enfermedades sino pacientes, sino enfermos. Cada uno reacciona de una manera determinada. Entonces, lo único que podríamos decir ahí, en este caso concreto, es que 1 litro me parece excesivo, porque salvo que esté muy diluido. Si es un jugo muy diluido, no hay problema ninguno. Pero básicamente con que tenga del orden de unos 5 mililitros por la mañana, mediodía y y cena, bastaría con un jugo que tenga una alta concentración de semanal. Es la clave de la historia. Entonces, eso sería lo mínimo que yo recomendaría.
siempre vigilado, controlado. ¿Por qué? Porque va a notar que el efecto que le provoca el fármaco que se esté tomando le va a provocar mucho mayor efectividad en el organismo. Lo va a notar, seguro. Pues no quiero reiterarme. Muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima, que deseo que sea pronto. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros nos marchamos a publicidad, unos minutos de descanso, pero enseguida estamos de vuelta con más temas.